Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Hoy, como saben, conocemos la fecha de la moción de censura elegida por la presidenta del Congreso para el 13 de junio, 25 días después de que la moción de censura sea presentada. Es evidente que lo que es urgente para España y para los ciudadanos de este país no es urgente ni para el Partido Popular ni tampoco para la presidenta del Congreso, en lo que a nuestro juicio es una demostración, nuevamente, del uso partidista que el Partido Popular hace de las instituciones. Decirle a Pedro Sánchez que presente también una moción alternativa ya, cuando todavía están en un proceso de elección de su ejecutiva, y lo único que ha sido elegido él, pero nada más, ¿no? Y querer, dar a entender a la opinión pública que Pedro Sánchez ya puede tomar decisiones, etcétera, pues no me parece muy serio. En cualquier caso, yo supongo que si Pedro Sánchez toma esa decisión, lo haría de otra manera. Quiero decir, consultaría a las fuerzas políticas y no daría ese paso hasta ver que efectivamente hay una mayoría sólida detrás. ¿Va a ser capaz de unir al partido? ¿Siente que todavía representa a la militancia en el Partido Socialista? ¿Quién? Usted. Yo no soy candidato, ¿no? Claro, pero es un referente. Ah, sí, claro, no. Ahora que lo que quieren decir es que si estoy en minoría como otras veces, pero creo que hay que apoyar a la mayoría, hay que fortalecer al partido, hay que hacer un buen congreso y salir con un proyecto sólido de recuperación. Bueno, mire, eso es libertad de los compañeros y compañeras. Yo lo que estoy agradecida es que la mayoría, una amplia mayoría de los compañeros y compañeras del PSOE de Andalucía me han avalado, me han apoyado, porque entienden que las políticas que estamos llevando a cabo es lo que quieren los ciudadanos. Entonces yo estoy contenta en eso. Mire, Andalucía ya todos estamos con Pedro, y a partir de este momento se acabaron los bandos, los militantes que libremente participen en las asambleas, y nosotros vamos a arrimar el hombro para que al PSOE le vaya bien en España, para que este país tenga una alternativa de gobierno. Soy plenamente consciente de que lo que yo pueda decirle aquí le trae completamente sin cuidado. A usted le trae sin cuidado lo que yo le diga y, por tanto, no pretende que le responda nada. Teorías, no se enfaden porque eso no conduzca absolutamente a nada. Yo lo veo enfadado. ¿No lo veo enfadado? Pues entonces continúe sin enfadarse. Pero actúe con un poco de equilibrio, de sensatez y de moderación, para que no tengan que recomendarle, en lugar de tanta Coca-Cola, tome Tila, que le va a sentar mejor. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera. Hoy es día 24 de mayo del año 2017. Empieza a hacer calor, ya la primavera se ha instalado definitivamente entre nosotros. Brilla el sol, los pájaros cantan. Ayer vi un atardecer absolutamente maravilloso. Los días se marchan apurados.
Y alguien me contestó, lo puse en Twitter, puse la foto, era un atardecer precioso. Emilio, no me mires así, con lo poético que eres tú en privado, y me miras con cara de... no seas insensible públicamente. Yo creo que deberías quitarte las legañas por la mañana, porque yo no he mirado de ninguna manera. Oye, ¿cómo te la lía, Tampoco hace falta que me descalifiques. Es que ves, tienes ese concepto de ver la vida a través de unos sacos terreros, y yo creo que eso es lo que deberías cambiar. Ah, vale, toma nota. Mira, pues es la posible. vida no es una amenaza para ti. Pues mira, es posible. Voy a reflexionar sobre estas profundas palabras, amigo Norato, en esta hora de la mañana. Muy buenos días, Emilio María. Siempre te puedes dar a la fuga como Rajoy. Eso es un planteamiento más profundo. Hoy precisamente es el lugar en el que queremos colocar la mirada en este programa. La cafetera, Rajoy a la fuga. Almohadilla, la cafetera, Rajoy a la fuga. Porque, de nuevo, vemos que anuncia el gobierno que Mariano Rajoy no va a asistir a la moción de censura que se ha planteado básicamente contra él, contra este modelo de financiación que ha estado empleando el Partido Popular, contra toda esta catarsis de corrupción que se está viviendo en España, que sabéis que ha presentado Podemos. Bueno, pues Mariano Rajoy ha anunciado que no va a asistir. No va a asistir, asistirá la vicepresidenta del gobierno y asistirá también el portavoz Rafael Hernando. Creo que van a ser los dos interlocutores elegidos por el gobierno para dar la cara. Un portavoz muy mediador, porque hay que recordar el tono que tiene, así que yo creo que estará para ver la moción de censura, a ver cómo está decrispado el ambiente, porque creo que lo único que veremos será eso, el único resultado, porque no creo que haya un resultado de moción de censura, sino que veremos simplemente crispación. Es que yo creo que la fecha elegida está el Giro de Italia. No, y además ha hecho algún chascarrillo con este asunto, diciendo hay que tener finura para elegir el martes 13 para la moción de censura. Bueno, hay un cierto desprecio a los protocolos parlamentarios, a los protocolos democráticos, porque aunque sea una moción de censura contra usted, tiene la obligación de dar la cara. De la misma manera vamos a ver a un presidente de gobierno huyendo, parapetándose de nuevo detrás de una televisión, de un televisor de plasma, para comparecer ante el juez por el caso Gürtel. Sabéis que no asistirá, tiene que asistir como testigo, está llamado a testificar y no acudirá en persona, lo hará a través de videoconferencia. He dicho plasma, pero lo más probable es que, dado cómo está el estado de la justicia, lo más probable es que tenga que hacerlo a través de una tele de tubo. Pero sea como fuere, Mariano Rajoy tampoco dará la cara, no permitirá esa fotografía de la comparecencia. Es un poco absurdo porque la fotografía de la comparecencia vía plasma también retrata algo. Es más, el retrato es todavía peor, porque al final lo que está señalando es que Mariano Rajoy ni siquiera tiene el coraje, la valentía de dar la cara, ¿no? Cuando además acude como testigo, ni siquiera acude como imputado. Lo que él ha dicho es que no quiere generar gasto yendo a San Fernando, que es donde se está celebrando, en una sede que tiene allí la audiencia, el gasto que supone su traslado allí rodeado de toda su seguridad. Es comprensible porque, claro, como no han terminado la ciudad de la justicia, donde podría haber comparecido, pero claro, eso ha supuesto un volquete de millones que se han quedado desperdigados por algún lugar indeterminado. Bueno, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola. Martes 13 de junio, el día que comparecerá el Grupo Parlamentario Popular y que tendrán que dar cuenta en esa moción de censura y que es el cumpleaños de Carmen Quintana. Dice, por favor, un respeto a esa fecha, Carmen, un besazo desde aquí para tu próximo cumpleaños. Carmen, una de las oyentes de este programa que están tuiteando en este momento a través de ese hashtag, La Cafetera, Rajoy a la fuga, almohadilla La Cafetera, Rajoy a la fuga, que se convierte, ya sabéis, en una suerte de gran asamblea donde la gente conversa y que también es un mecanismo de participación en este programa. Estamos los tres aquí hiperconectados a este hashtag observando la conversación. Ana de León, muy buenos días. Carmen Quintana, buenos días y que tengas un feliz cumpleaños el martes. Figueroa Maroñas, Graznando, Filosofía Perdida, hoy es un buen día para ser feliz. Nos envía una fotografía de una taza. David Sánchez, Frank, José Alquebla, Filosofía Perdida, Andrés Carmelo,
Josefina Valencia, Sudadita, Trianero, Sue, Letra Escarlata, Maite, el Tesorero, tantas y tantos amigos que se incorporan a esta hora al programa y que, como sabéis, componen una suerte de focus group, de CIS particular. También hay un número de teléfono al que se puede recurrir, donde se pueden enviar mensajes, porque hay un WhatsApp y ahí cogemos las notas de audio. Enviáis una nota de audio, unos 30 segundos, con un pequeño titular en texto para que sepamos de qué va el tema y así nos podemos agrupar. 627-002-002, 627-002-002. Estás escuchando La Cafetera, Fridonia. Fridonia, que sabéis que el próximo día 2 y 3 de junio en Madrid van a presentar su nuevo disco, Shinobi. Va a ser unos conciertos, yo sé que hay problemas ya de entradas, el que quiera que aproveche las últimas horas porque sé que se estaban poniendo a tope, se estaban llenando a tope. Fridonia, en la cuenta de Twitter de Fridonia tenéis Fridonia Soul, tenéis todos los detalles, todos los datos, este grupo hermanado tan bien con La Cafetera y que nos alegra tanto en las mañanas. Bueno, os decía, hoy vamos a hacer un repaso a la prensa nacional para observar, nos sirve como columna vertebral de este programa porque nos permite ir observando la forma en la que los medios de comunicación colocan nuestros ojos en la mirada de la agenda setting. Bueno, ayer tuvo lugar este terrible atentado. Sabéis, hoy además es la imagen de portada en numerosos medios de comunicación. En Manchester, un terrorista hizo estallar la bomba en un recinto abarrotado de adolescentes. Murieron 22 personas, 59 resultaron heridas. Son unas cifras dramáticas que vuelven a colocar a Europa ante el miedo y ante el espejo de sus propios comportamientos, sus propias actuaciones y sus propios temores. Dice el periódico ABC: hemos matado a vuestros hijos. Espanto en Manchester. Daesh se atribuye el atentado perpetrado con bomba por un suicida de 22 años, de origen libio y nacido en una ciudad inglesa. Esto es muy llamativo porque el titular debiera ser: una persona nacida en Manchester, cuyos padres huyeron de Gaddafi, se convierte en terrorista suicida. Lo digo porque la vinculación que están haciendo algunos medios de comunicación con los refugiados, porque hay quien incluso ha tenido la impudicia de incluir la palabra refugiados en el titular, cuando el responsable es un inmigrante de segunda generación. Es decir, fueron sus padres los que huyeron de Libia, él nació en la ciudad inglesa, creció en la ciudad inglesa, se radicalizó en la ciudad inglesa, y allí es donde cometió esta atrocidad, ¿no? Pero quizás si enfocásemos correctamente el asunto, podríamos entender mejor lo que está ocurriendo. Porque quizás es que debiéramos reflexionar que no hemos sabido integrar a aquellas personas a las que acogimos con los brazos abiertos, les prometimos un futuro de integración, les prometimos un futuro de posibilidades, y ese futuro fue siendo cercenado poco a poco. Esto no hay más que verlo en algunos barrios de París, donde esa segunda generación tiene enormes dificultades para acceder no solamente a servicios públicos, servicios sociales, sino a oportunidades laborales. Y ven cómo sus padres dejaron la maleta, una maleta en la que se incluía, por ejemplo, el Corán, y sin embargo los críos fueron creciendo en un país que no terminaba de acogerles a ellos tal y como les había prometido, ¿no? Han fallado las políticas de integración, porque cuando el fenómeno se repite en tantas ciudades europeas, cuando el fenómeno es extendido, porque no solo lo estamos viendo en Manchester, lo hemos visto en otros atentados, lo hemos visto en el atentado de París, ciudadanos de segunda generación que crecieron allí, no libios que han llegado aquí y entonces han cometido un atentado, ¿no? La prueba está en que sus padres vinieron huyendo de Libia y
hace 22 años nació esta persona en la ciudad en la que ahora ha provocado semejante drama. Bueno, hay muchas lecturas, no son sencillas y desde luego no pretendemos aquí abarcarlas todas en el programa, porque no solo se trata de un problema de integración, se trata también de un problema de intercomunicación entre civilizaciones. Eso es algo que ya no discute prácticamente nadie que no esté muy sectarizado, pero también hay un problema básico de seguridad, también hay un problema real en la forma en la que el Daesh se va extendiendo o va golpeando más allá de sus propios límites. También hay una batalla interna dentro del mundo islámico entre grupos terroristas, una batalla que vive Daesh contra Al-Qaeda. También hay intereses cruzados entre Arabia Saudí y aquellos grupos a los que apoya, terroristas. También hay apoyos que llegan derivados de otros lugares que están siendo objeto en este momento de intervenciones militares por parte de Occidente. Así que el problema es enormemente complejo, pero realmente es de una gravedad extrema, porque dice el periódico El Mundo hoy en la portada: el Estado Islámico se jacta de la matanza de adolescentes en Manchester. Un británico, hijo de refugiados libios, hizo explotar una bomba casera que provocó 22 fallecidos y 59 heridos. El Estado Islámico habla de un desvergonzado concierto para justificar el crimen. Dice, reivindicó ayer la masacre de Manchester, se jactó de haber elegido como objetivo este desvergonzado concierto atiborrado de niños y adolescentes, y los ecos de la matanza de la sala Bataclan resonaron en el Manchester Arena, solo que esta vez las víctimas no fueron jóvenes, sino pequeños, como Safi Ross, de 8 años, que acudió a ver la actuación de Ariana Grande con su madre y con su hermana. Bueno, los testimonios en los medios de comunicación, en los periódicos, son terribles, como podéis suponer, y vemos las fotografías de el dolor y el sufrimiento, en mi opinión, muchas de ellas innecesarias, en la portada de los periódicos, pero que retratan la dimensión del espanto de lo que se ha vivido en Manchester. El ABC también es el asunto que elige para su portada. Lo vemos también en el periódico La Razón: masacre de inocentes, dice el periódico La Razón. El Estado Islámico eleva el nivel de terror, comete un atentado en Manchester con niños y jóvenes como objetivo, mueren 22 personas que asistían a un concierto pop, el suicida era un británico de 22 años de origen libio, dice el periódico La Razón. Y más imágenes en La Vanguardia, más imágenes en el periódico El País, numerosos menores entre las víctimas de Manchester, dice el periódico El País. El terrorista hizo estallar la bomba en un recinto abarrotado de adolescentes, y un relato de los testimonios: los agentes nos gritaban, corred, poneos a salvo. Portada del periódico El País. Dice Jimmy, el Estado Islámico no existe, es Daesh. En esto hay una cierta... Bueno, lo que pasa es que es un debate que no sé si es el día más apropiado para tenerlo, pero en esto hay un cierto debate. Daesh es una palabra que tiene origen islámico, origen árabe, y que se utiliza básicamente de forma descalificadora, porque resulta que eso suena muy insultante para el mundo islámico. Entonces se rebautizó al Estado Islámico como Daesh, pero es una concepción más bien occidental, que se utiliza más bien fuera y que tienen mucho interés tanto desde ciertas ideologías políticas como desde ciertos servicios secretos que se utilicen, porque resulta en cierta forma ofensiva, ¿no? Y por eso hay debate en el ámbito de los medios de comunicación, especialmente en los anglosajones. Es un debate que está en la BBC, que está en otros medios de comunicación, entre utilizar la palabra Daesh, que tiene una intencionalidad, y la palabra Estado Islámico, que es descriptiva. Es verdad que Estado Islámico les confiere una cierta configuración de organización político-pública, institucional, que no es tampoco real, pero digamos que las palabras no son ingenuas, no son menores, y por eso os daréis cuenta que hay medios de comunicación en España que utilizan Daesh y hay otros medios de comunicación que utilizan Estado Islámico. Si veis al presidente Rajoy, en muchas ocasiones utiliza la palabra Daesh, pero digamos que hay una cierta construcción para construir el concepto de cara a la opinión pública, ¿no?
no me parece bien ni mal, lo digo como retrato de lo que es, pero tiene como objeto también ahondar un poquito en pues eso, meter un poquito el dedo en una herida que bueno, no nos parece que sea el espacio más descriptivo ni que el lugar donde debamos colocar los ojos, porque los europeos, yo creo que desde luego los oyentes de este programa son capaces perfectamente de disociar, cuando alguien habla del Estado Islámico, de disociar que nos encontramos ante una organización que básicamente justifica su estructura en torno a la violencia y a los atentados, ¿no? Por lo tanto, pues tiene la connotación que es. Tampoco hace falta ser más papista que el Papa, que comprendemos todos en qué lenguaje nos estamos manejando. Luego, sobre lo que decías de informar sin criminalizar a los refugiados, sobre todo porque además se está mintiendo, ¿no? Si se criminaliza. De hecho, ha habido casos en Alemania en los que se difundían informaciones falsas que luego esta posverdad, ¿no? Ha habido una posverdad sobre los refugiados. Y se ha demostrado que que no por ser refugiados iban a ser asesinos, ¿no? Y con esto, sobre todo, que no se tape la verdad de todo esto. Y es que en España nos hemos comprometido a 17.337 personas refugiadas y solo quedan para la fecha límite prácticamente 100 días, ¿no? Alrededor de 100 días. Faltan además por llegar 16.033 personas refugiadas, el 92,5% del que nos hemos comprometido. Si hacemos cuentas, pensar solamente cuántos pueblos tenemos vacíos en España, cuántas zonas tenemos vacías, la falta que nos haría también a nosotros estas personas para que pudiésemos convivir con ellas y aprender de ellas, porque son gente de la que podemos aprender muchísimo y a la que tenemos que acoger, porque simplemente por empatía tendríamos que tener cierta empatía con esta gente, porque podríamos ser nosotros el día de mañana. Hoy el titular de Público es precisamente donde coloca el foco, es en esta realidad. El autor del atentado de Manchester era un británico de padres que huyeron de Gaddafi. Un británico de padres que huyeron de Gaddafi. Lo digo porque es probablemente el mejor enfoque de los que hemos visto en la prensa nacional, porque no tiene una intencionalidad directa. No tiene la intencionalidad de asociarle con los refugiados. Él no era refugiado. Así que, y sus padres no han sido quienes han cometido el atentado, ¿no? No hay información alguna que vincule a los padres con esta situación. Y decía María, tenemos el compromiso de acoger a 17.000 refugiados. El compromiso de acoger a 17.000 personas. Esto supondría, una o dos personas por pueblo en España. Pero más allá de eso, y más allá de lo enriquecedor que puede ser para la sociedad española aprender que el mundo es diverso, complejo, tenemos la obligación de hacerlo, la obligación legal de hacerlo, y no lo estamos haciendo. Y quedan 100 días, y no lo vamos a hacer, no vamos a llegar. Y noticias como esta no hacen sino incrementar el enorme temor que existe entre una ciudadanía que recibe estas informaciones como axiomas de comportamiento y que las observa con preocupación, ¿no? Así que, bueno, en la medida en la que a nosotros nos toca, pues no es admisible que se vinculen ambas cosas, porque no tienen ninguna relación. Estamos viendo una persona que comete un atentado y habrá que ver cuáles son las condiciones y qué es lo que ha hecho que esta persona termine cometiendo semejante atrocidad, ¿no? Dicho lo cual, es una auténtica desgracia, es terrible para las familias y para también los estados. Debería provocar una reflexión, ¿no? ¿Cómo se puede garantizar la seguridad frente a gente que está dispuesta a morirse en el intento de provocar terror? ¿Cómo se puede garantizar la seguridad sin recortar los derechos civiles más de lo que se ha recortado, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde está esa línea en la que podemos navegar? Y no es una línea sencilla, ni es un debate sencillo, pero probablemente esa línea está en el origen del problema. No está solamente en el lugar donde se producen los atentados, ¿no? Sino que está en el origen y tenemos algo de responsabilidad para con lo que está ocurriendo. Escuchas La Cafetera. These days, but I miss these days, but I miss these days.
I miss these days. Las guerras se venden mintiendo, como se venden los autos. Son operaciones de marketing y la opinión pública es el target. En el año 1964, el presidente Lyndon Johnson denunció que los vietnamitas habían atacado 2 buques de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkin. Y entonces el presidente Johnson invadió Vietnam. Cuando ya la guerra había destripado a una gran multitud de vietnamitas, en su mayoría mujeres y niños, el ministro de Defensa de Johnson, Robert McNamara, confesó que el ataque del Golfo de Tonkin nunca había existido. Los muertos no resucitaron. Y en marzo del año 2003, el presidente George Bush denunció que Irak estaba a punto de aniquilar el planeta con sus armas de destrucción masiva. Eran, según él, las armas más letales jamás inventadas. Will you follow me down? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Es verdad que vivimos en un mundo verdaderamente complejo, ¿no? Realmente complejo. Y en ocasiones, ante informaciones como esta que provocan más dolor, que muchas veces desplazan el momento para el análisis, ¿no? Porque todavía hay gente que está viendo las imágenes. Yo la verdad es que he intentado abstraerme y he intentado no verlo en televisión porque, en fin, son evidentemente duras por las imágenes que estaban llegando a las agencias, pero claro, suelen desplazar los debates en profundidad, ¿no? De aquellas cosas a las que nos exponemos, aquellas cosas a las que estamos sometidos también por nuestra propia conducta, pero también por nuestra condición de víctimas en una situación que el 99% de la ciudadanía no tiene ninguna responsabilidad ni. Así que, en fin, pero bueno, por eso paladeamos una taza de café a estas horas en compañía de numerosas personas para tratar de comprender un poquito mejor un mundo que no se puede explicar en blanco y negro, que no se puede explicar con 2 palabras, ¿no? Un mundo que está lleno de matices, que es absolutamente policromado, de cosas difíciles de comprender, de cosas difíciles de explicar, porque es muy difícil ponerse en la mente, en la cabeza de alguien que es capaz de suicidarse frente a un grupo de niños y matar los sueños, las esperanzas de. Esto además tiene connotaciones y consideraciones también muy importantes para la seguridad de Europa. Imaginaos ahora cualquier acontecimiento público de esta naturaleza, un concierto de Ariana Grande, que es referente juvenil, infantil, de primer orden, de primera magnitud, ¿no? Tiene consecuencias muy importantes para cualquier acto público de este tamaño, ¿no? Dice Ángel Trianero, dice, a veces nos sobrepasa además el morbo en las imágenes y hay que debatir y hay que buscar soluciones y hay que intentar abstraerse también de lo que nos provoca, ¿no? Porque las decisiones no pueden ser tomadas en caliente, porque si después empezamos a buscar soluciones fáciles, soluciones inmediatas a problemas que son verdaderamente complejos y que desde luego no van a tener una solución inmediata, nos estaremos equivocando y estaremos cometiendo una torpeza que puede tener consecuencias importantísimas para la vida de ciudadanos que nada tuvieron que ver con lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, de esto poco más podemos aportar. Sí que hemos visto, sí que nos ha llamado la atención el diferente tratamiento que se da en la prensa española, en los medios de comunicación españoles, en algunas televisiones en España, y la diferencia en cómo se tratan
estos sucesos en la prensa internacional, ¿no? Ha habido una queja muy importante de una testigo que estaba en Manchester, una española, publicó un tuit diciéndolo, contándolo, y a partir de ese momento han empezado a asediarle todo tipo de personajes mal llamados, periodistas, buscando el testimonio de esta persona, que se encontraba muy afectada, como podéis imaginar, y ha tenido que publicar en Twitter un mensaje exigiendo que dejen de llamarla, que dejen de acosarla por todos los medios, por teléfono, por WhatsApp, por Internet, por Twitter, por Facebook, por las redes sociales, que dejen de acosarla porque no quería participar en esta feria que de pronto se ha organizado en torno al atentado, ¿no? Hay una cierta vergüenza que nos produce al resto de la profesión cuando vemos cosas como estas, ¿no? Por la enorme distancia, insisto, que existe entre la forma en la que se trata en España un suceso de esta naturaleza y la forma en la que se trata en los grandes medios de comunicación del mundo, ¿no? Es verdad que el testimonio de una persona que haya visto lo que haya ocurrido puede ser relevante o no serlo. El problema es cuando en esa relevancia lo que se está buscando es solamente lo sentimental, ¿no? Ya sabemos que cuando alguien vive un atentado de esta naturaleza y una situación de este dramatismo, de este dolor, ya sabemos cómo reacciona y lo que sufre. No tenemos por qué exponerlo a la gente para compartir algo que mañana habrán olvidado y a esta persona le seguirá acompañando para siempre, ¿no? Así que hay una cierta responsabilidad en los medios de comunicación que se está incumpliendo. Y esto, tenéis el debate, muchos de vosotros nos lo habéis referido, tenéis el debate en las redes sociales, es perfectamente conocido, de la misma manera que ha tenido una enorme repercusión a nivel público y desde luego en las redes sociales, la reacción que tuvieron en el canal 13 Televisión cuando conocieron los primeros datos de la explosión y la frivolidad en la que se convirtió el debate cuando con un cierto sarcasmo hablaban del lugar donde había sucedido y decían que el fútbol era lo más importante del mundo, dejando de lado las consecuencias de un atentado que probablemente no conocían. Quiere en mi cabeza pensar que en ese momento no había datos como para imaginarse la dimensión de este drama, ¿no? Pero ese vídeo ha tenido una notable repercusión en los medios de comunicación, una notable repercusión, y ha alcanzado incluso a la prensa británica. Y en la prensa británica, muy ofendidos, con mucho despliegue en algunos medios sensacionalistas, pero medios de comunicación con una enorme relevancia allí, a pesar de estar considerados entre los tabloides, pero destacaban este titular: el fútbol es más importante. Y hablaba de cómo estaba poniendo furioso a la opinión pública la reacción de una televisión en España, un presentador español. Tiroteo, no saben exactamente qué es lo que está pasando allí. Manchester Arena. Este estadio no tiene nada que ver con el Manchester United ni el del Manchester City, ¿verdad? ¿Me da la impresión o qué? No. ¿No? Los que somos futboleros no tenemos constancia de que el Manchester Arena sea el estadio de los dos equipos de la ciudad. Hay algo más aparte, te voy a dar una lección, querido hermano. Hay algo más aparte del fútbol. No, señor. No, el fútbol es lo más importante. Bueno, y el Madrid mucho más. This is my daughter Olivia. I haven't seen her since 5 o'clock last night. She was at the Ariana Grande contest with a friend. I'm worried sick. If anybody has seen her, please contact the police. Este es el vídeo que publicaba el Daily Express con un fragmento de ese programa subtitulado en inglés para que la gente en el Reino Unido entendieran lo que estaban diciendo estos presentadores de televisión, y a continuación publicaban el testimonio en vídeo de una madre que buscaba a su hija. En fin, os podéis imaginar el desconsuelo y desde luego la reacción tan airada que ha habido en contra de esta reacción del medio de comunicación. Bueno, escuchas La Cafetera. C'est-toi que je vois. En effet, pour être ensemble. En effet, pour être ensemble.
Je pense à toi sans cesse. Tu es dans ma tête. Corps à corps et terre à terre. Cette nuit, la lune nous éclaire. Hoy os escucho dando un paseo y me indigna muchísimo los días que desgraciadamente hay un atentado y que hay esa avalancha de insultos y desprecio a los refugiados. Me indigna. Solo os voy a poner un ejemplo. Ya sé que siempre hablo de lo que conozco en realidad. Malawi, que tiene entre 13 y 14 millones de habitantes. El campo de refugiados de Dasaleka acoge desde hace más de 20 años entre 17 y 20.000 refugiados. Y lo que se aprende de ellos. Bueno, que os quiero. Un solo campo de refugiados en Malawi, un país que desde luego no tiene los recursos que tienen los países europeos, y acoge a 17.000 personas, las que va a acoger España en todo el territorio nacional. Y esto no sucede solamente en Malawi, sucede en muchos otros países, muchos países árabes, que asumen su responsabilidad acogiendo a miles de personas, miles de familias con críos que vienen huyendo de la guerra y que con recursos escasísimos les dan espacio para poder desarrollar una vida con una cierta dignidad, una mínima dignidad. Y mientras tanto nosotros miramos para otro lado, buscamos justificaciones, nos envolvemos en la manta del temor como excusa para negarnos a cumplir con una obligación histórica, una obligación también porque, por mucho que duela esto, pero somos parte del problema, hemos sido parte del problema, parte de los causantes, porque la inestabilidad de muchos de estos países ha sido consecuencia de nuestras propias intervenciones militares. Porque todo esto está ocurriendo después de unas invasiones justificadas en mentiras, en falsedades que han desestabilizado completamente Oriente Medio, más allá de lo que ya históricamente venía desestabilizado. Y que tiene como fondo final, como objeto final, un problema básicamente geoestratégico. Así que algo de responsabilidad tenemos en lo que está ocurriendo. Desde luego no tenían responsabilidad en lo que está ocurriendo los que han muerto en Manchester. Lo tienen los poderes públicos, lo tienen los responsables políticos y lo tienen todos aquellos que siguen construyendo el relato de la justificación, del choque de civilizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Olvidándose muchas veces de que el problema es un problema de enorme complejidad que no lo vamos a resolver, obviamente, en un programa de radio, que tiene numerosas consideraciones, que probablemente tiene numerosos perfiles, que probablemente es difícil de resolver completamente y que tendremos que aprender a convivir con esto, pero cuidado, con poner el foco solamente en los refugiados, porque a lo mejor el foco se empieza a desviar también hacia los que detonaron esta situación. Quizás el pueblo del Sáhara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero del océano Atlántico y quizá también hay petróleo, gas y uranio. En el Corán y en la Biblia podrían estar, aunque no estén.
profecías como esta. Las riquezas naturales serán la maldición de las gentes. L'amour est là. Je pense à toi sans cesse. Tu es dans ma tête. María. Bueno, yo relacionado con esto, sí que es verdad que, bueno, estamos viendo como consecuencia de gente que se aprovecha, de políticos que se aprovechan de que haya gente que caiga en ese racismo, que es equivalente a la ignorancia, al igual que el racismo es equivalente a la ignorancia, digamos que eso también es proporcional a la prepotencia de Occidente con respecto a países que tiene al lado. Sobre todo porque simplemente me voy a cifras que además ya habíamos recordado aquí, y es que España mientras ha vendido armas a Arabia Saudí por valor de 116 millones y a Venezuela por 2,6 millones en 2016. Es decir, nos importa más el dinero que las vidas de las personas. Sin embargo, luego nos hacen creer que realmente les está importando el conflicto en Venezuela. Por ejemplo, el conflicto en Yemen. En Yemen está muriendo gente. Tiene que importarnos la vida al igual. Por aquí compartían hace poco, por este hashtag de Rajoy a la fuga, veía un mapa que nos enviabais, un mapa del mundo. Es un mapa en el que, según en qué zonas, pues estaba en rojo, y era el rojo de alarma de lo que nos importan las muertes cuando sucede un atentado aquí. Y luego estaba, por ejemplo, pues si ocurre en Siria, pues tenemos menos preocupación, ¿no? Está muy bien el mapa porque refleja un poco esa prepotencia que tiene Occidente con respecto a otros países. Y luego también, que creo que era Carmen Quintana nos compartía que hoy mismo, o sea, que también habíamos visto ayer un atentado en Siria en el que había habido muertos. Sin embargo, pues bueno, sí que es verdad que al final eso es un efecto también de la agenda, y es que al final lo que está más cerca de nosotros evidentemente nos afecta más, pero que eso no nos nuble para intentar entender lo que ocurre en otros países en los que también está muriendo gente y siendo asesinada mucha gente. Lo que se está diciendo al poner en el titular refugiados o origen libio con el terrorista es cuidadito con acoger alegremente personas que vienen de países musulmanes, porque luego sus hijos hacen estas cosas. Efectivamente, como bien has dicho, el lenguaje no es ingenuo. Bueno, y mientras tanto no queríamos tampoco además centrar el programa completo en este asunto, porque acabamos recurriendo también a lugares comunes, a ideas preconcebidas, y ya todos tenemos una idea de lo que está ocurriendo, aproximada de lo que está ocurriendo en torno a los refugiados, a la acogida de refugiados, y en torno a la utilización que se hace de estos sucesos tan dramáticos, tan terribles, pero que también son utilizados, porque claro, aquellos que acusan a los que tienen enfrente de acomodar con excesiva complacencia al islamismo que llega a Europa a desembarcar, esos mismos utilizan estos atentados para justificar sus propias ideologías, ¿no? Así que, en fin, cuidado, y en esto el desequilibrio es... Tenemos que estar atentos, ¿no? Tenemos que estar despiertos ante eso, pero tampoco puede monopolizar exclusivamente lo que ocurre a nuestro alrededor, Emilio. Bueno, el miedo es algo que remueve muchas cosas y para mucha gente es una oportunidad, ¿no? Y en casos como este, todo ese lenguaje en los medios, evidentemente, lo que permite después es agitar la islamofobia o buscar medidas proteccionistas que realmente estamos viendo que no nos pueden proteger de ese tipo de terrorismo, ¿no? Este caso de este joven nacido en Manchester ha sido similar en París, en Bruselas. Quiero decir, se ha intentado buscar su partida de nacimiento fuera de Europa, pero no es así. Y
incluso podría ser que parte del fracaso de la extrema derecha francesa tenga que ver precisamente con la agitación de ese discurso islamofóbico y contra los refugiados y la incapacidad de que ese discurso proteja a la sociedad, ¿no? Porque ya hemos visto que las últimas modalidades de terrorismo, los camiones de Niza, quiero decir, todas estas cosas son muchas veces individuos casi aislados que de pronto van construyendo ese atentado y son dificilísimos de controlar, ¿no? Y eso quiere decir que la medida posiblemente evidentemente tiene que haber una respuesta policial, pero hay que elaborar otro tipo de integración. Y la Unión Europea no ha generado ninguna respuesta colectiva para hacer un proyecto con esa integración. O sea, la Unión Europea sigue siendo un proyecto que está fundamentalmente dedicado a lo económico y se está despreocupando de un montón de problemas que se están construyendo de cara al futuro, como es este. Yo he estado en los barrios de París, donde se quemaron hace años cientos y cientos de coches, ¿no? Esos bloques de apartamentos donde viven miles de personas ahí dentro que no tienen un proyecto de vida, ¿no? Y que acaban en un callejón sin salida construyendo, pues en algunos casos o desgraciadamente, cosas como esta, ¿no? Y la Unión Europea debería ser la que abriera precisamente esos espacios para que todos esos miles de personas que son ciudadanos europeos no estén en un lugar donde no pueden mirar al futuro porque el futuro no les va a dar nada. Y insistimos, la retórica que genera no es gratuita, no es casual, no es ingenua. Hoy en el editorial del periódico El País dice que estamos ante un combate que atañe a todos, que del mismo modo que todos los ciudadanos son objetivos del yihadismo, su fe en la democracia y la libertad es el arma más eficaz para derrotarlo. Prevaleceremos ante la barbarie, dice el periódico El País. Un combate que atañe a todos. Y luego la palabra unidad se repite editorial tras editorial en diferentes medios de comunicación. La utiliza El Mundo, la utiliza el ABC, la utiliza La Vanguardia. Dice el periódico El Mundo que el ISIS prosigue su escalada en el viejo continente, recrudecida por un innegable afán propagandístico para contrarrestar el acoso que está sufriendo en Siria. Dice que el combate antiyihadista va a ser largo y doloroso y exige mantener y aún redoblar la coordinación internacional. Dice, en el caso europeo, clave es la unidad de acción contra los 28 y la mejora en la coordinación tanto de las policías como de los servicios de inteligencia. Pero aprovechan. Theresa May lanzó a propósito de la negociación del Brexit un incomprensible chantaje a Bruselas, insinuando que si Londres no logra un acuerdo económico ventajoso, disminuirá su contribución en materia de seguridad, defensa y lucha contra el terrorismo. Un órdago inadmisible. Dice que perjudicaría mucho a los propios británicos. El terror se combate con unidad, dice el periódico ABC. Y dice, no se puede dejar de elogiar el valioso papel de las fuerzas de seguridad del Estado, que están logrando contener la amenaza con un trabajo profesional y eficaz del que solo se conoce una pequeña parte. Manchester clama unidad, dice el periódico La Vanguardia. El atentado de Manchester se produce en los primeros compases de la negociación del Brexit. La cooperación, en la lucha contra el terrorismo nunca debería entrar en los pesos y contrapesos de la negociación. Dice, la magnitud del drama que borra fronteras y lo mucho que queda por delante hasta que el Estado Islámico quede derrotado, sin olvidar la necesidad de estabilización de Libia, exige de todos y ahora y en el futuro mucha cooperación, intercambio de información y lucha coordinada. Lenguaje belicista, mucha unidad, política detrás de los titulares que introducen el Brexit como un asunto de importancia en la información de un atentado. En fin, no es ingenuo el lenguaje. La expresión la unidad de los demócratas y la palabra consenso han sido dos de los comodines de nuestra democracia desde la transición hasta hoy, ¿no? Y es muy interesante analizar cuándo se pide unidad de los demócratas, ¿no? No se pide cuando se puede acabar con la desigualdad, cuando hay que tomar medidas contundentes contra la corrupción. No se pide unidad de los demócratas para que les dejen de expropiar el voto a los que están fuera del territorio español. Para eso no se pide la unidad de los demócratas, ¿no? Normalmente se pide precisamente, y eso es esa conquista a la derecha de que lo normal y el sentido común es el lugar donde ella está ubicada, ¿no? Es para seguir en ese rumbo político, ¿no? de
de construir una sociedad del miedo, porque al final lo que se crea es una ficción de que esa unidad nos puede proteger de algo, y realmente estamos viendo que ni con Brexit ni sin Brexit se puede combatir o se puede vacunar a la sociedad contra esto, ¿no? Pero normalmente la unidad ha generado pues actitudes conservadoras, y lo hemos visto incluso algunos casos, como fue el de las manifestaciones aquí del 11M, ¿no? Cuando vino Blair, Berlusconi, ¿no? Y todo lo que había detrás de gente que luego, viendo lo que estaba haciendo el gobierno español, miró para otro lado, ¿no? Entonces, la unidad muchas veces es un traje de camuflaje de gente que quiere hacer otras cosas, y en España eso del consenso, que era una cosa sagrada, ¿no? Pues todo se tiene que hacer por consenso, todo, como si fuéramos una unidad en lo universal, pues ha sido otra de las grandes falsedades de nuestra cultura política, ¿no? Y está bien que las actitudes sean demócratas y diversas, no tienen por qué ser una, pueden ser muchas, pero respetando la democracia, ¿no? Y eso además favorece la profundización de una cultura democrática, porque aquí quieren que nos comportemos con una sola respuesta. Se puede acusar al Brexit de lo que está ocurriendo, se puede insinuar que es la política en donde radican las raíces de lo que está sucediendo. Se pueden, efectivamente, es un poco preventivo, porque el Brexit no ha ocurrido todavía. Y sobre todo, se nos olvidan las raíces. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Con todo el respeto evidente a las víctimas de este terrorismo, Europa y muchos países poderosos del mundo han pensado que podían pisotear inmunemente este planeta, ¿no? Y la sangría de muertos que hay en países como Siria, como Irak, es decir, que es diaria, atentados donde mueren decenas y decenas de personas, sociedades destrozadas porque alguien un día decidió que tenía que apuntar hacia allí sus aviones, sus acorazados y sus misiles, y en el fondo estamos viendo que somos mucho más frágiles de lo que pensábamos, ¿no? Y la irresponsabilidad de estos pseudo caudillos, ¿no? Que nos llevaron a las Azores y que nos prometieron que íbamos a estar en la high class, en la primera clase, en el business de este planeta, ¿no? Siendo primeras potencias del mundo, como si eso nos protegiera del talón de Aquiles que todos tenemos. Y el enorme precio que sabíamos que había que pagar en términos de vidas humanas para alcanzar esa supuesta posición internacional, ¿no? El enorme precio. Pero, ojo, no se trataba de una ingenuidad de Aznar. No se trataba del desconocimiento de lo que podía suponer. José María Aznar, junto a George Bush, literalmente le dijo: estamos cambiando la política exterior española de los últimos 200 años con este movimiento. Así que era perfectamente consciente de lo que aquello suponía. Y ese es el mensaje que nosotros estábamos enviando a un mundo de fundamentalismo que se encontraba en una olla a presión que nosotros encargamos de poner a fuego a máxima potencia, pensando que las consecuencias nunca nos iban a afectar. O a lo mejor pensábamos que sí podía suceder. Bueno, es un asunto que necesariamente merece espacio y merece dedicación, pero es verdad, en el hashtag del programa hoy hemos elegido colocar el foco, el que va a ser más visible, porque el hashtag llega en ocasiones a los 15 millones de impresiones, no es una broma, es muy visible, con ese Rajoy a la fuga, almohadilla a la cafetera, Rajoy a la fuga, porque tenemos un presidente de gobierno que, ignorando cualquier directriz democrática, porque no nos engañemos, cuando Mariano Rajoy decide que no va a comparecer ante el tribunal de forma directa, que no tiene por qué exponerse ante la opinión pública de esa manera, en realidad lo que está incumpliendo es una exigencia democrática.
pocas ocasiones tienen los ciudadanos para ilustrar cómo estamos viviendo toda esta catarsis de la corrupción que se está revelando ante nosotros, ¿no? Pero bueno, ayer, entre otras cosas, vemos a un Mariano Rajoy que de chascarrillo a chascarrillo se permite bromear, tratando y teniendo asuntos de esta naturaleza, de esta gravedad sobre la mesa, y se permite bromear. Ha sido un momento muy comentado en las redes sociales, porque resulta que ayer Mariano Rajoy tuvo un enfrentamiento con Ramón Espinar en el Senado, y Mariano Rajoy terminó recomendándole que se tomase una tila mejor que una Coca-Cola. Y esto lo que ilustra, más allá del chascarrillo y de la ironía y de lo gracioso que pueda parecer el chiste, lo que ilustra es la sensación de impunidad en la que tan bien se desenvuelven algunos. Si usted, como decía su líder natural, lo que hay que hacer es montar el pollo, porque supongo que es donde mejor se manejan ustedes. Soy plenamente consciente de que lo que yo pueda decirle aquí le trae completamente sin cuidado. A usted le trae sin cuidado lo que yo le diga y, por tanto, no pretende que le responda nada. Señorías, no se enfaden porque eso no conduzca absolutamente a nada. Yo lo veo enfadado. No lo veo enfadado. Pues entonces continúe sin enfadarse. Pero actúe con un poco de equilibrio, de sensatez y de moderación, para que no tengan que recomendarle, en lugar de tanta Coca-Cola, tome tila, que le va a sentar mejor. Bueno, pues así Mariano Rajoy se quitaba de encima el debate en torno a la corrupción del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que sabéis que Podemos también ha planteado allí una moción de censura contra Cristina Cifuentes. Se quitaba de encima todo el debate que gira en torno a la financiación del Partido Popular y de la responsabilidad del presidente del gobierno en la financiación de un partido que él ha estado presidiendo, mientras sucedían todos los acontecimientos relacionados con Bárcenas, con las contratas, subcontratas, las comisiones ilegales, etcétera, etcétera, ¿no? Y Mariano Rajoy siempre pasa inmaculado, flotando por encima como si esto no tuviera nada que ver con él, mirando por encima del hombro como si se tratase de un asunto ajeno a su persona y a su propio partido, ¿no? Bueno, el caso es que además, a raíz de esto, claro, el debate sigue instalado en torno a la moción de censura, ¿no? Podemos acusó a Ana Pastor, la presidenta del Congreso de los Diputados, de secuestrar el Congreso de los Diputados. Hoy, como saben, conocemos la fecha de la moción de censura elegida por la presidenta del Congreso para el 13 de junio, 25 días después de que la moción de censura sea presentada. Es evidente que lo que es urgente para España y para los ciudadanos de este país no es urgente ni para el Partido Popular ni tampoco para la presidenta del Congreso, en lo que a nuestro juicio es una demostración nuevamente del uso partidista que el Partido Popular hace de las instituciones. Mientras tanto, también se pone en cuestión la fórmula elegida por Podemos para presentar esta moción de censura, pero lo hace el PNV, que con su apoyo al gobierno parece haber garantizado que prosperen los presupuestos generales del Estado. El PNV no cree serio que Podemos plantee en estos términos la moción de censura. Decirle a Pedro Sánchez que presente también una moción alternativa ya, cuando todavía están en un proceso de elección de su ejecutiva, y lo único que ha sido elegido él, pero nada más, ¿no? Y querer, dar a entender a la opinión pública que Pedro Sánchez ya puede tomar decisiones, etcétera, pues no me parece muy serio. En cualquier caso, yo supongo que si Pedro Sánchez toma esa decisión, lo haría de otra manera. Quiero decir, consultaría a las fuerzas políticas y no daría ese paso hasta ver que efectivamente hay una mayoría sólida detrás. I believed the lies. I was left broken hearted. Bueno, Mariano Rajoy no es un presidente que tenga una agenda muy apretada para hablar de esto, porque hay muchos días si uno mira en su página de agenda de presidente de gobierno, en los que no tiene agenda pública, ¿no? Semanas en las que tiene 3 actos, quiero decir, no es una persona que esté tan
tan ocupada como para no hacer eso, pero fundamentalmente el hecho de que no asista a esa moción de censura significa un enorme desprecio por el Parlamento español y por los votantes, desde el partido que la propone, que son personas que pagan su sueldo, y de los que también es presidente del gobierno, como del propio poder legislativo, ¿no? Porque el hecho de que no exista un momento como ese, el hecho de que no vaya a dar la cara, que mande, bueno, parece casi el PNV, casi que actúa casi como un escudero, ¿no? Pero el hecho de que mande a Rafael Hernando, que evidentemente, y conociendo al portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, a lo que se va a dedicar fundamentalmente es a crispar el ambiente, ¿no? A tratar de sacar de quicio, entre comillas, esa moción, y al debate que puede darse entre, bueno, pues con Soraya Sáenz de Santa María, como vimos el otro día. Pero lo triste es que esto explica la falta de cultura democrática que hay instalada en nuestros dirigentes, ¿no? En quien ocupa el principal puesto político de este país, ¿no? Porque es una enorme falta de responsabilidad no estar allí, defenderse y escuchar las razones que han llevado a un partido que representa a millones de votantes a presentar esa moción. Ángel, Andalucía. Buenos días, Resistencia, Fernando, María, Emilio. Yo me pregunto una cosa, ¿por qué tanta indignación por la comparecencia de Rajoy a través de plasma? Porque no se trabaja en el Congreso, por cambiar las leyes y evitar este tipo de cosas. Pero claro, nos encontramos con algunos que se dedican a gritar y a presentar mociones de censura que saben que no llevan a ninguna parte. Lo dicho, trabajen más y lloren menos. Un fuerte abrazo para todos. No es incompatible una cosa con otra, y hemos visto cómo muchas resoluciones del Congreso el mismo presidente pues se las pasa por lugares donde no debería. Entonces hay una falta de control del gobierno, pero esto debería venir de serie con un político. No debería ser una norma la que le obligue a dar la cara, ¿no? En la política se está para eso, para dar la cara, para responder ante los ciudadanos y para no esconderse. Y independientemente de que el Congreso pueda atornillar, digamos, una legislación que impida eso, no deja de ser igual de triste, y es el síntoma de otras muchas cosas, esa alegría con la que el presidente, haciendo un chascarrillo de que es el 23, que es un día 13 y martes, ¿no?, se despacha con un acto parlamentario tan importante como ese, ¿no? Entonces... Bueno, pero está bien el planteamiento de Ángel, en el sentido de que es verdad que estamos consintiendo y dando por hecho un montón de actitudes que podrían ser legisladas. Es inaceptable que el presidente del gobierno tenga la posibilidad de comparecer mediante un plasma en un asunto de esta gravedad, le guste o no le guste. Estoy convencido de que si a mí me llamasen a prestar testimonio, no podría hacerlo desde mi despacho, no podría hacerlo desde mi webcam sentado en mi cama, y mucho menos desde Castellote sentado en mi camita y diciendo sí, yo ya comparezco. No. Entonces, si la justicia tiene que ser igual para todos, la justicia tiene que ser igual para todos, incluido el presidente del gobierno. Y no es admisible. Y se podría legislar de la misma manera que es inadmisible la forma en la que comparecen ante los medios de comunicación, incluido el propio presidente del gobierno, que lo ha hecho por plasma en ocasiones, o estos videocomunicados que se envían o tal. Claro, yo entiendo. Luego está lo de la libertad de prensa, el debate que solapa el debate. No. Es absolutamente inadmisible que las instituciones públicas, que la vida pública, no tenga que exponerse ante las dudas, por incómodas que sean, por intencionadas que parezcan o sean, ante los planteamientos de los medios de comunicación, porque esto que en el mundo anglosajón se entiende perfectamente, aquí en España todavía con esta cultura heredada del franquismo, nos parece que los medios de comunicación son una herramienta de extensión del poder, y por lo tanto, si hablan de lo que nosotros queremos, nos gustan, si hablan sobre, si tratan a los que nosotros odiamos como nosotros queremos, nos gustan, pero si no, nos parece mal. No, los medios de comunicación son una herramienta fundamental para que los ciudadanos tengan la capacidad de conocer con datos suficientes, tengan capacidad de orientar con mejores herramientas, con mayores conocimientos,
de orientar su voto, que es algo sagrado en una democracia. Así que los propios medios de comunicación son un contrapeso democrático. Y esto se entiende perfectamente en la filosofía política moderna. No aquí en España. Aquí en España, más que contrapeso democrático, se entienden como peso de partido político, como contrapeso para el resto de los partidos de la oposición, ¿no? Así que es inadmisible en ese sentido, con esa orientación, permitir que un presidente pueda comparecer ante los medios de comunicación o no tenga la obligación de hacerlo. Deberían tener la obligación de hacerlo incluso de una forma pautada. El presidente del gobierno tendría que comparecer todos los viernes, personalmente. Y si no puede él todos los viernes, cada 15 días, personalmente. Y tendría que admitir preguntas. Y además un número de preguntas lo suficientemente amplio como para que pudiéramos impedir que seleccionase a los periodistas a los que le interesa escuchar en directo. O por los que le interesa ser interrogado, ¿no? Como hemos visto en ocasiones, como ha sucedido en muchas ocasiones, cuando han elegido una sola pregunta de Carmen del Riego, en representación del resto de los periodistas. Hombre, gracias. Me gustaría que nos representan muchos perfiles. Estoy convencido de que hay muchos y muy amplios perfiles que pueden representar a al amplio segmento de la clase periodística, ¿no? Bueno, y mientras tanto sigue la batalla en el Partido Socialista, sigue el debate de una cierta intensidad en el Partido Socialista. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Es la gran pregunta. Y no es una pregunta menor, porque el Partido Socialista, Susana Díaz, ha dicho sus primeras palabras, pero según público, Susana Díaz ha rechazado la integración y dará la batalla a Pedro Sánchez en Andalucía. A partir de ahora ya sabéis que empiezan los congresitos del Partido Socialista, los congresos, que son un poco menores, tienen que elegir delegados y ahí ya se está empezando a plantear una segunda batalla, una post-batalla, para ver cómo se puede cercenar un poquito el control sobre el partido que puede acaparar Pedro Sánchez. Y entonces ahí, bueno, hay ciertos márgenes en los que se está. Por cierto, ayer interesante, creo que era en el Confidencial, voy a verlo. Se empezó a hablar, recordaréis que ayer, cuando... Sí, dime, mira. Acaban de detener a Neri, según lo en el Confidencial precisamente, al mayor estafador hipotecario de España en un macrofraude. O sea, tenemos otra semana caliente porque Anieri, que tiene numerosos vínculos con el Partido Popular, fue un hombre que llegó a Madrid para organizar cursos de formación y que construyó una gran trama donde se llevó muchísimo dinero en cursos fantasma, donde incluso se matriculaban a militantes del Partido Popular que alguien le prestaba los listados y eran cursos que no existían y acaba de ser detenido. Y esto puede salpicar a bastante gente del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Aneri detenido y una gran operación contra un macrofraude que está teniendo lugar en este momento. Está saliendo la información, así que no tenemos muchos más datos y no podemos precisar, pero según el Confidencial, la UDEF ha detenido a Neri y al mayor estafador hipotecario de España por un macrofraude. La policía ha lanzado una operación a primera hora de este miércoles contra una trama que lideraban el empresario José Luis Aneri, el prestamista Antonio Arroyo y el asesor Iván Losada. Antonio Arroyo, que muchos le habréis conocido porque era prestamista de hipotecas, hacía que la hipoteca fuera el aval y ha dejado en la calle muchísimas personas en situaciones verdaderamente dramáticas. Bueno, pues se está produciendo una operación en ese sentido. Bueno, os decía, ¿os acordáis que ayer en el programa decía que en los callejones oscuros de los mentideros madrileños de la Corte se estaba empezando a especular con la posibilidad de que Pedro Sánchez, en un giro sorpresa, provocase una moción de censura después del verano? Buscase una moción de censura después del verano. Es difícil porque si el debate ya se va a dar el día 13, la de Podemos, es difícil que ya este escenario se pueda plantear. Pero ayer empezaron a surgir informaciones en las que se hablaba de que el gobierno estaba empezando a blindarse porque sospechaban que Pedro Sánchez podía hacer un movimiento de esa naturaleza. Bueno, yo ahora lo descarto y mucho más después de haber escuchado ayer a Adriana Lastra aquí en el programa, pero os digo que hay un cierto run con este asunto. Tomadlo con todas las precauciones porque no pueden ser más que tomadas como hipótesis de trabajo, porque ya digo que no son informaciones, no están contrastadas pero la rumorología se está extendiendo, ¿no? Bueno, mientras tanto, insisto, en el Partido Socialista no saben muy bien qué posición va a adoptar ahora Susana Díaz
Y eso sí, ayer cuando le abordaron los micrófonos dijo, todos estamos con Pedro Sánchez. Bueno, mire, eso es libertad de los compañeros y compañeras. Yo lo que estoy agradecida es que la mayoría, una amplia mayoría de los compañeros y compañeras del PSOE de Andalucía me han avalado, me han apoyado, porque entienden que las políticas que estamos llevando a cabo es lo que quieren los ciudadanos. Y entonces yo estoy contenta en eso. Mire, Andalucía ya todos estamos con Pedro. Y a partir de este momento se acabaron los bandos, los militantes que libremente participen en las asambleas, y nosotros vamos a arrimar el hombro para que al PSOE le vaya bien en España, para que este país tenga una alternativa de gobierno. Así que Susana Díaz en público lanzando unos ciertos mensajes de aproximación, en privado los medios de comunicación, Público, El Confidencial, vemos otros medios de comunicación que están insinuando la posibilidad de que Susana Díaz siga dispuesta a mantener la batalla. Hay algo que tiene muy presente Susana Díaz, que sabe perfectamente. Finalmente, la política es muy desmemoriada. Y esto es una carrera a medio y largo plazo. Y los tiempos corren a gran velocidad. Así que, bueno, tiene una suerte de esperanza de que en algún momento esto pueda cambiarse. Porque además se siente apoyada por prácticamente la mitad de la militancia. Hay 10 puntos de diferencia, no es un asunto menor, pero son 10 puntos de diferencia, no es un 40%. Dice, bueno, en el diario.es dicen hoy, Pedro Sánchez se reunirá con el presidente de la gestora para abordar el traspaso de poderes. Hoy parece que va a visitar la sede de Ferraz, se va a reunir con los trabajadores. Y Manuel Escudero en una entrevista en el diario.es habla, dice, en el PSOE ahora es o una nueva etapa o pasar a la insignificancia. También escuchamos a Felipe González. Intentaron preguntarle en varias ocasiones y dijo, hay que apoyar a la mayoría. Hay que apoyar a la mayoría tras la victoria de Pedro Sánchez. No, lo felicito ahora públicamente. Sí, lo va a hacer ahora públicamente. Ahora públicamente lo estoy haciendo. ¿Está usted felicitando a Pedro Sánchez por la victoria? Por favor. ¿Cómo valora la compañero de Pedro Sánchez? Por favor. A ver, un poquito. Oye, por favor, ya. Si no se ponen bien, no va a haber declaración. No, sí, arriba va a ser lo mismo, tranquilo. ¿Cree usted que va a ser capaz de unir al partido? ¿Siente que todavía representa la militancia en el Partido Socialista? ¿Quién? Usted. Yo no soy candidato, ¿no? Claro, pero es un referente. Sí, claro, no. Ahora que lo que quieren decir es que si estoy en minoría como otras veces, pero creo que hay que apoyar a la mayoría, hay que fortalecer al partido, hay que hacer un buen congreso y salir con un proyecto sólido de recuperación. La duda es saber que Pedro Sánchez será el que va a entrar en Ferraz hoy, ¿no? No sabemos quién. Entonces... Sí, en esto hay muchísimo debate, porque además ha apagado las esperanzas de algunos oyentes y de algunas personas cuando fueran más allá del programa, cuando se han escuchado las primeras declaraciones de Adriana Lastra, de algunos otros representantes de esta nueva ejecutiva del Partido Socialista que insisten en los viejos mitos del PSOE de la gestora, en torno a la relación con partidos como Podemos, en torno a la posición que van a adoptar frente a la moción de censura. Así que hay un cierto jarrón de agua fría y se está observando muy claramente en las redes sociales, ¿no? Gente decepcionada que dice, este PSOE sigue siendo exactamente igual que el otro. Bueno, todo esto lo vamos a ir comprobando con el paso del tiempo. Mientras tanto, insisto, dice... En público no lo dice Susana Díaz, pero según El Confidencial, afines a Susana Díaz temen que se enroque y continúe dando la batalla en solitario. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting,
está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. Bueno, pues del ruido que generan los grandes medios de comunicación y que se ilustra con algunas voces que reconocéis así entre la sonoridad, el ruido, la crispación, el Daesh, la seguridad, Venezuela y todo esto, y el no tienes ni idea y todos los debates, pasamos a un ambiente más sosegado, a un espacio en el que las ideas y la agenda alternativa tienen su protagonismo. Entonces esto, a través de esta cuña que pasa del ruido al otro, pues queda así ilustrado. O sea, sería algo así como que alguien tira un pedrusco a un lago, sale ahí mucho, el lago se mueve y de repente se va quedando así en paz, ¿no? Y poco a poco sí. Aunque sí, bien, podría ser una buena metáfora. ¿Quieres que tiremos una piedra a un lago? Así se entendería ahora mejor la mismo cuña. No hace falta ya. Es que nos acusó durante 2 semanas de que esa cuña no era comprensible, que no se entendía. Por eso la explico todos los días, todo lo que haga falta. Bueno, pues en esa agenda cafetera vosotros enviáis las noticias que consideráis que tienen que tener espacio y que tienen que tener protagonismo en el programa, y María muy disciplinadamente las va recogiendo y nos las cuenta. De hecho, empezamos con una que la he puesto la primera porque me parecía realmente importante para todas las personas que convivimos en este mundo. Phantom nos envía la información de que la reserva global de semillas en el Ártico se inunda por culpa del calentamiento global. El cambio climático ha puesto en peligro las semillas más valiosas del mundo, guardadas en una bóveda enterrada en el hielo y que se suponía capaz de resistir cualquier desastre. Para saber lo importante que es esto, hay que entender que se diseñó como una fortaleza congelada que protegería las semillas más valiosas del mundo de cualquier desastre mundial y, atención, aseguraría el abastecimiento de comida de la humanidad para siempre. Pero la bóveda global de semillas, como decimos, que estaba enterrada en lo profundo de una montaña en el círculo polar ártico, ha sido profanada por el calentamiento global que generó temperaturas tan extraordinariamente altas durante el invierno que el agua derretida se coló por el túnel de entrada. Ahora mismo, los encargados de la bóveda lo que están viendo es esperando a ver cuáles serán las temperaturas, ya que a finales de 2016 las temperaturas promedio superaron los registrados normales de esa zona en 7 grados. Y nos vamos a un tema totalmente distinto que nos afecta en cuanto también un poco el ambiente de Twitter, porque es trending topic la información del País que asegura que el 61% de los catalanes rechaza la independencia unilateral. Y aquí lo que se está creando de debate en Twitter también es que sale la pregunta de por qué hay tanto miedo a que nosotros podamos decidir sobre esto, ¿no? ¿Por qué no nos preguntáis si realmente el 61% de los catalanes rechazaría esta independencia unilateral? Creo que Emilio quiere decir algo. Estaba pensando, ¿y si hay un 30% que ha mentido para que llegue el referéndum? Bueno, y nos vamos a la brigada política, de la que hemos hablado aquí, incluso también con los periodistas que sacaron estas informaciones. Libertino Francachela nos envió la información de que Carlos Enrique Bayo y Patricia López aportaron información al Parlamento sobre la brigada política de Interior. El exministro Fernández Díaz dice desde Público que decía que es una víctima de quienes le grabaron, pero se pregunta este periódico que por qué no se investiga si el delito de las grabaciones, ¿no? Y se preguntan en comisión de investigación los periodistas de Público que dieron a conocer la existencia de una policía paralela. Desde Público, además, destacan la poca asistencia de políticos y poca expectativa de los medios ante la intervención en la Comisión del Parlamento de Cataluña que investiga las grabaciones de un exministro como Jorge Fernández Díaz con Daniel de Alfonso, de los periodistas de Público Patricia López y Carlos Enrique Bayo. De hecho, dicen que no hubo diputados del Partido Socialista catalán, del PSC, que no deben estar interesados, dicen, en un tema tan banal. Así que destacaron precisamente esa poca asistencia. Y nos vamos a Cantabria porque Talento_X nos envía la información de que de Revilla, el Partido Popular y Ciudadanos rechazan pedir el cese del jefe de policía de Cantabria condenado por torturas. Esta información la publicaba Público.es y dicen que el Parlamento de Cantabria no pedirá a Interior el cese de Héctor Moreno García, un nuevo jefe de policía de Cantabria que fue condenado por torturas y detención ilegal en 1994 e indultado por un gobierno del Partido Popular en 1998, tal y como desveló el diario Público. La Cámara, dicen, ha rechazado este punto con los votos del Partido Regionalista de Cantabria, el liderado por Revilla, del Partido Popular y de Ciudadanos. Los motivos que esgrimen es que dicen que por cada uno de ellos han sido muy diferentes, pero sin embargo han conducido al mismo resultado. El Parlamento cántabro no reprobará el nombramiento de Moreno García. Y
por cerrar un poco esta agenda, vamos con varias informaciones. Recordando un poco lo que decíamos antes, que Carmen Quintana nos enviaba esta información y creo que tenía que estar en esta agenda, y es que al menos 4 muertos y 30 heridos ha habido en un atentado suicida con coche bomba en Homs, en Siria. Al menos 4 personas han muerto y otras 30 han resultado heridas este martes en un atentado, como decimos, con coche bomba perpetrado por 2 terroristas suicidas cerca de la principal estación eléctrica del barrio de Al-Zahra, en la ciudad de Homs, en el oeste de Siria, según ha informado precisamente la agencia oficial de noticias siria SANA. Así que allí también sufren esta lacra. Y nos vamos también en apoyo a los refugiados. Ha habido una campaña que se llama 12 millones de pedaladas, que además nos la ha compartido también Emilio. Y es que este lunes tuvo la salida de la primera etapa de la ruta en bicicleta 12 millones de pedaladas, dando refugio pedal a pedal, que el murciano Octaviano Gálvez realizará entre los centros de Fundación CEPAIM en Beniaján y Dakar, en Senegal. Su meta es la concienciación de la ciudadanía ante la situación que viven las personas refugiadas y la necesidad de invertir en proyectos de cooperación internacional y codesarrollo. Para su viaje, que realizará en solitario, va a contar con el apoyo logístico, como decimos, de Fundación CEPAIM. Dando refugio pedal a pedal, lo que hace es buscar la sensibilización y colaboración de la ciudadanía, administraciones públicas y agentes sociales precisamente sobre este mismo tema. Porque recordemos que hay 17.337 personas refugiadas que esperan ser acogidas por España, porque nuestro país, recordamos, se comprometió a esta cifra en 2015. A 4 meses de expirar este plazo, solo hemos acogido 886. Según se explica, hasta ahora España ha reubicado a 886 refugiados procedentes de Grecia y Italia. Tiene en marcha otros 1.500 expedientes, mientras que se han tramitado 960 solicitudes de asentamientos procedentes de campos de refugiados en Líbano o Jordania, y hay disposición a admitir otros 542. En total, España superaría los 1.449 reasentamientos prometidos, pero se quedaría muy lejos, como decimos, de las 15.888 reubicaciones que le corresponden. Tiene que hacer esas más de 500.000 reubicaciones, como decimos, en un plazo prácticamente de 4 meses. Y a día de hoy España sigue sin acoger, como decimos, a todas las personas que se comprometió. Veremos si en esto se hace cumplir lo establecido por la Unión Europea y en lo que se ha comprometido España con la Unión Europea. Charlamos. Porque además os tengo que contar, ayer tuvimos un encuentro por la tarde a través de Hangout. Estuvimos charlando con José Manuel y José Carlos, que están desarrollando la nueva aplicación para la cafetera, para escuchar la cafetera. Y están haciendo un trabajo, me quedé tan absolutamente fascinado, no solamente porque es una aplicación que se va a poder, en la que se van a poder escuchar los programas, se van a poder descargar los programas en todo, en iOS, en todas las plataformas, en Android, pero además muy integrado con Twitter también, para poder tuitear desde el propio chat en el que se esté comentando, el chat del programa en el que se estén comentando los programas, se van a poder tuitear también los mensajes, se va a poder seguir el hashtag del programa, que esto nos interesa mucho. Bueno, la verdad es que el trabajo que están haciendo es absolutamente formidable, José Manuel y José Carlos, y con la ayuda además de como beta tester ejemplar de José Viruez, que está echando una mano. Por cierto, ayer cuando tuiteé esto, porque lo tuiteé, me quedé alucinado con la app que están desarrollando. Son oyentes del programa y decidieron dar ese paso y desarrollar una, lo cual es para nosotros. Así que de verdad, Grupo Banksy, Grupo Java y concretamente a vosotros dos, que habéis seguido ahí intensamente trabajando en esta app, estoy absolutamente maravillado, porque va a permitir muchísima interacción con los oyentes, muchísimas cosas. Es una herramienta maravillosa. Y me decían además que sería muy bueno contar con otros beta testers, con personas que quieran probar la aplicación, ser pioneros en la experimentación de la aplicación, para que nos puedan decir qué fallos encuentran, qué cosas les resultan más cómodas, más incómodas, dónde podrían estar situados algunos iconos, otros, etcétera, para que nosotros tengamos gente que pueda ir probando un poco las cosas. Para ello haremos un formulario, tenemos que planificar exactamente cómo, nos tienen que decir cuáles son las necesidades que tienen concretas ellos, y para que la gente se pueda inscribir solamente podrán ser unas 25 personas en una primera fase, que nos puedan dar detalles de cómo interactúa esta aplicación en su Android o en su sistema operativo de Apple, ¿no? Bueno, lo iremos hablando a lo largo del programa, pero en todo caso esto
me abre una reflexión sobre los grupos de oyentes y sobre gente que se ha conocido en torno al programa. Lo vemos interactuando diariamente el grupo Hashtag, donde se eligen los hashtags que veis en la cabecera del programa y que utilizamos después para tuitear, y que juegan con las palabras y están debatiendo sobre las palabras. Lo vemos con el grupo de La Resistencia, que organizó aquel clandestino trending topic en el día del aniversario de Radio Cable. Lo vemos con el grupo de La Tasca, o con el grupo de invitados que va sugiriendo invitados, que por cierto sugerían el otro día recientemente a Antonio Pampliega. Antonio Pampliega, además, también hubo quien lo recomendó visiblemente de forma pública, y yo contesté diciendo que me encantaría que estuviera Antonio Pampliega en el programa, y él contestó aceptando la invitación encantadora. Así que le vamos a tener en los próximos días. Contaremos con Antonio Pampliega, que pasó ese periplo tan dramático en lo personal, pero a quien reconocemos tanto su coraje en su trabajo, en su valentía en este trabajo que desempeña como corresponsal internacional, visitando los conflictos más duros, retratando con crudeza, sin miedo, el dolor que estamos provocándonos los seres humanos en los lugares más recónditos del planeta, y le debemos reconocer no solamente su humanidad, sino la valentía para trasladarnos todas esas situaciones al resto de los ciudadanos que estamos cómodamente aposentados en nuestras casas, ¿no? Y que nos lo ponga delante y nos ponga ese espejo. Así que de verdad muchísimas gracias. Bueno, me fascinan los grupos que se han generado en torno al programa, y unos son más grandes, otros son más pequeños, unos son muy activos al principio, luego son menos activos después, pero me fascina absolutamente, y creo además que deberíamos hacer aquí en el programa como una suerte de un día cada cierto tiempo, una especie de sección de cómo funciona, qué es lo que está ocurriendo en torno a la vida del programa, ¿no? A las personas que... Bueno, algunos de ellos también hay gente que nos envía, tiene obras de teatro que van a hacer y que se han juntado 2 o 3 personas. En fin, suceden muchas cosas en esta gran comunidad que es la cafetera, así que de corazón muchísimas gracias. Bueno, yo quería destacar también un poco el trabajo y también un poco el fenómeno que se ha creado y que también se mostró en la desvirtualización. Mucha gente nos ha dicho que no pudo asistir, pero bueno, seguramente haya una próxima, no sabemos cuándo ni dónde, pero creo que será todavía mucho mejor que la anterior, y de hecho creo que lo va a superar. Bueno, nos dicen, no sé si es verdad lo de la bóveda del juicio final, no se ha inundado, pero vamos a morir igualmente. Es verdad, ha habido un debate. Gizmodo ha publicado un texto diciendo: es una historia demasiado buena para dejarla pasar. Ha sido reproducida en todos los medios de comunicación, esa inundación dentro de la conocida como bóveda del juicio final. Pero dicen en Gizmodo, y nos lo están recordando ahora en Twitter, nos lo envía David Mácer, y dice: según uno de los creadores de la bóveda, las informaciones han sido exageradas y en realidad todo está en orden. Bueno, la bóveda está en orden, el apocalipsis se sigue acercando a paso firme, pero esta bóveda del juicio final, que está a unos 800 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, que tiene cerca de 1 millón de muestras de semillas de todo el mundo, con la idea de que si un determinado cultivo se extingue, haya muestras de respaldo esperando en mitad de la nada. Así que cuando saltó la noticia de que el calor récord del último año ha derretido el permafrost donde está construida la bóveda y el agua se filtró por dentro, pues saltaron las alarmas. Pero parece que Popular Science habló con uno de los creadores de la bóveda para ver cuál era y cuánto de grave es la situación, y que dijo: inundación no es la palabra correcta para usar en este caso. Dice: todos los años entra un poco de agua por el túnel, aunque él no estaba presente en la bóveda cuando ocurrió la inundación de este año. Insisten que es un hecho bastante rutinario. Claro, dice, el túnel no fue diseñado para ser resistente al agua en la parte delantera, porque no pensábamos que fuese necesario, que quizá allí también hay algo que nos debe hacer mirar con intranquilidad al futuro, ¿no? Pero bueno, digamos que la presa ha cogido con mucha intensidad, nosotros lo hemos hecho de la misma manera también, porque lo hemos visto recogido en muchos medios de comunicación, y gracias a los oyentes pues también tenemos la oportunidad de saber que quizá no estaba lo suficientemente bien matizada y suficientemente bien explicada. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo no estás sola. El mundo está patas arriba. Sí. El mundo está patas arriba porque desalienta el trabajo, la creación, recompensa la especulación, recompensa el crimen. Es un mundo patas arriba. Y tenemos que pelear para ponerlo sobre sus pies. Bueno,
nos había dicho Emilio que nos iba a contar un cuento antes de terminar el programa, pero no es estoy viendo que alguien lo está contando por mí en Telecinco ahora mismo. Se llama Cristina Cifuentes y acaba de decir, lamentándolo, una frase que suena bastante a cuento y dice: ¿os podéis imaginar la frustración que produce trabajar 15 horas al día y que todo quede diluido por casos de corrupción? Bueno, pero es que sobre esto el Español ha publicado, dice, las actas que desmienten su versión. Cifuentes figura como presidenta del comité de expertos investigado por la UCO, aparece en un acta firmada como responsable del equipo de valoración y la presidenta mantiene que es un error. Dicen que han accedido desde el Español al expediente de contratación de la Asamblea de Madrid que contradice las palabras de Cifuentes, así que veremos un poco qué es lo que sucede en todo este tema, porque sí que es verdad que, bueno, ella dice que la corrupción pues tapa un poco toda la actualidad, pero es que es normal, ¿no? Porque la corrupción al final nos afecta a todos en cierta manera y nos influye mucho y nos preocupa, porque hay que recordar que una de las mayores preocupaciones de los españoles, aparte del paro, es la corrupción, y es precisamente por algo, porque hay demasiada corrupción o ha habido demasiada corrupción en este país. Y si su partido no hubiera sido corrupto, pues no estaríamos hablando de ella. Así es, en efecto, pero hay que ser o profundamente ingenuo o tener un interés espúreo al no saber, al no observar, al no reconocer que Cristina Cifuentes ha estado en todos los cargos de responsabilidad que ahora están siendo observados con lupa por la Guardia Civil, por la policía, durante 30 años de carrera política. Así que con todo este intento de salvar al soldado Cifuentes que se ha producido en las últimas semanas, de convertirla en una suerte de caballero heroico que permitió que la Fiscalía pudiera investigar, cuando tiene la obligación legal de hacerlo, cuando tiene la obligación de presentar esos informes, porque si no podría haber sido imputada directamente, pero tiene la obligación legal de hacerlo, y se la ha presentado como la persona que detona, pues como la Esperanza Aguirre que descubre la Gürtel, ¿no? Así que desde aquí, más allá de las consideraciones personales, porque sabéis que yo soy diplomático siempre, trato de ser diplomático siempre que tenemos un invitado y creo que además suele ser más relevante suele ser muy relevante cuando uno invita a alguien dejarle escuchar, porque las claves están en sus palabras, no en las mías. Esto es muy importante porque luego hay gente que nos reprocha, pasó ayer con la entrevista de Adriana Lastra. Después hubo comentarios de gente que reprochaba, decía, es que claro, ¿por qué tenemos que escuchar a una persona así? Bueno, nosotros invitamos a tomar café por las mañanas a mucha gente con la que coincidimos y una buena parte de la gente con la que no coincidimos absolutamente nada, pero los invitamos para eso, los invitamos para escucharlo, los invitamos para entender qué es lo que está ocurriendo alrededor, los invitamos para profundizar, los invitamos para que no sean otros los que nos cuenten lo que está diciendo, sino para escucharlo en primera persona, para hacernos una idea. Y en algunas ocasiones los invitamos para combatirlos escuchándolos con información. Pero desde luego esto, yo ya lo he dicho en otras ocasiones, esto no es un patíbulo, ni esto es un combate de esgrima. Esto es un programa informativo, donde la gente se sienta y a la gente la escuchamos. A partir de ahí comienzan las valoraciones que ya hacemos cada uno, y no creo que a este programa se le pueda acusar precisamente de ser complaciente en la crítica. Pero las críticas tienen su espacio, y las entrevistas tienen su espacio. Y es un tono sosegado. Así nos lo enseñaba Iñaki Gabilondo, así nos parece que es correcto hacerlo, y así es como lo estamos haciendo. Y sé que lo comprendéis, la mayor parte de vosotros lo comprendéis perfectamente. Y así pido en todo caso que tengáis la capacidad y tengáis también la sutileza de manejar la crítica con finura. Porque ayer hubo algunos insultos que no eran admisibles, no en un grupo como La Cafetera, no entre unos oyentes como los oyentes de La Cafetera, porque no es necesario, porque la crítica se puede establecer desde muchos frontales, ¿no? Y es no solamente legítima, es sana y la necesitamos además, pero hay que afinarlas, porque si no resulta, tanto para los invitados que dejarán de venir y al final nos encontraremos entre nosotros sentados y contándonos lo mal que está el mundo fuera, pero también incluso por ser edificantes en la construcción. Yo sé que el 99% de vosotros compartís estas palabras, ¿no? Sé que hay gente que no, y que hay gente que prefiere un tipo de periodismo más agresivo o otra fórmula diferente, ¿no? Hay lugares donde elegir y hay formas de hacerlo, y por fortuna cada uno contamos ahora con nuestra cuenta de Twitter, donde podemos ser nosotros nuestro propio gran medio de comunicación. Hay gente que tiene 150.000 lectores en Twitter, que son más de los lectores que tienen muchos grandes medios de comunicación, así que no es una broma el mundo en el que estamos viviendo, así que todo el mundo tiene la oportunidad
de plantear la información como quiera y como le guste y como crea que debe hacerlo, ¿no? Pero este es un espacio de crítica con respeto, ¿no? Y me gusta además lo que dice Andreu Romaní: la crítica, si no es desde el respeto, no sirve para nada, porque la crítica generalmente además suele retratar a las personas que la lanzan, no a las personas que la reciben, así que hay que tener mucho cuidado con el tono de las críticas, ¿no? En fin, bueno, no me voy a poner insistente en lo digo porque creo que es bueno que construyamos un espacio también de diálogo, que lo trabajemos. A mí a veces, oye, yo soy la primera víctima de esto, que en televisión de pronto hay días que termino un programa donde he estado zurrándome con Inda, con Maruenda, y cuando salgo de allí digo, macho, ¿cómo has podido caer en su terreno de juego? ¿Cómo has podido caer en su territorio? ¿Cómo has podido descender a su lenguaje, a su fórmula? Allí nunca vas a ganar, porque su fórmula, su campo de juego, su territorio les pertenece, porque lo gobiernan, lo dominan. Y nosotros tenemos que estar en otro lugar, ¿no? Y luego me llama mi madre y me dice, hijo mío, que te he visto gritando ahí delante de la televisión. Digo, ya, mamá, es que estas cosas a veces uno pierde, la pasión nos pierde. Eso es bueno, porque en este programa también somos apasionados y los oyentes son apasionados y eso nos gusta. A nosotros la gente con pasión nos gusta de verdad. Pero también sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo por construir este espacio de diálogo y de conversación. Bueno, sobre todo porque a mí, bueno, como oyente ya antes, que solamente era oyente, ahora soy oyente y también tengo la suerte de participar aquí. Antes, como oyente, lo que me gustaba también era que se puede entrevistar a mucha gente que también se puede entrevistar en otros medios, pero aquí hay otra visión de la actualidad, hay otra visión de la realidad y se pueden hacer entrevistas a gente pues de todo tipo, pero con otra visión y al final yo creo que eso también es lo que nos enriquece a todos. Pues por ejemplo, si podíamos tener a Esperanza Aguirre y hacerle ciertas preguntas sin tener que gritar, pero haciendo una crítica muy clara. Es que además yo no quiero que esto... a ver, no ha pasado nada, y a lo mejor le estoy dando yo, porque en absoluto ayer la gente estuvo extremadamente educada, y ya le estoy dando yo un relieve que dice Mediterráneo. ¿Qué ha pasado, Berlín? ¿La has liado parda? No. Lo que pasa es que me parece que es interesante también reflexionar de vez en cuando, no con mucho, pero reflexionar de vez en cuando sobre el espacio que queremos construir, porque sé que lo valoráis, y sé que lo valoráis la mayor parte de vosotros porque nos lo contáis. Y es importante, pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Ahora un entrevistado maravilloso sería Esperanza Aguirre en este momento. Y no para colocarla delante del patíbulo. Venga usted aquí, bienvenida. No, nosotros no hacemos eso. Esperanza Aguirre fue una entrevista interesantísima. Aquí recibió muchísimas críticas de los oyentes que se sintieron ofendidos. Y hubo una pregunta que pasó sin pena ni gloria. Nadie reparó en ella. Decía Esperanza Aguirre, si llega Podemos, convertirá los medios de comunicación en lo que conocéis, esos medios de comunicación controlados por tal, no sé qué, no sé cuántos. Esperanza Aguirre. Y entonces le pregunté a continuación, dice usted esto, ¿le parece a usted que Telemadrid está cumpliendo con su papel de informar, entonces es un medio objetivo? Y dijo, por supuesto, a mí Telemadrid y Televisión Española me parecen medios objetivos. Y ese fue no hay más preguntas, señoría, de libro, porque no hacía falta catalogarlo, no hacía falta ponerle epítetos, no hacía falta parar la entrevista, la gente lo escuchó. Y hubo gente que decía, pero ¿cómo no lo has cortado? ¿Cómo no le has dicho que eso es mentira? Si no hace falta más retrato. Cuando ayer Adriana Lastra dice, fue Podemos quien impidió el acuerdo con el Partido Socialista. De pronto el chat se incendió. Otra vez estamos con lo mismo, páralos. Y yo lo hice, sabéis que le contesté y le dije, bueno, eso no es cierto, esto de tal, yo ya lo he debatido demasiadas veces con Antonio Hernando en televisión como para dejar que pase sin pena ni gloria, pero no hacía falta tampoco, sinceramente, porque la que estaba retratando el nuevo PSOE con esas palabras era la propia Adriana Lastra, y donde había dejado colocado la etiqueta era en ese momento, ¿no? Así que no hace falta muchas veces, de verdad, y creo que esto lo tenemos que cultivar y me tenéis que ayudar porque es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, y es muy difícil hacerlo en solitario. Así que, bueno, sobre todo por el debate que se ha creado y que a mí me ha parecido brutal el de ayer, me encantó, porque todo el mundo, mucha gente coincidió en la opinión de que de el nuevo PSOE, ¿no? Y entonces se habría creado una opinión sobre el nuevo PSOE, si realmente era nuevo, cómo iba a ser. Entonces se planteaban muchas cuestiones y se creó un gran debate sobre ese mismo tema. Yo quería, yéndome del tema, ¿no? Pero Berto Salesa, al que tenemos mucho cariño aquí, dice, estoy currando por pueblos olvidados. Dice, hoy llevo
3 y me quedan 4 pueblos todavía por ir. Él es enfermero y de hecho ha dicho que nos enviará fotos sobre su camino. Así que desde aquí también te enviamos mucha fuerza y mucho cariño porque sabemos lo importante también que es tu trabajo para muchas personas. Bueno, ahora sí, nos vamos a marchar. Es que estamos solapando, me da rabia. ¿Y mi cuento? Tú te has echado Pero es que ahí, estamos solapando ya. Te has tumbado en el diván y has soltado ahí todo pues eso. En eso consiste la cafetera. Es una... Has dejado a Emilio mudo. La terapia de Berlín. Bueno, vamos a hacer el cuento. Le pido disculpas no lo voy a hacer hoy. Sí, pero quiero contar... pido disculpas a carne cruda. Es que estamos solapando carne cruda. Quiero contar solo una cosita de Esperanza Aguirre cuando decía eso. Cuando ella ganó las elecciones en la Comunidad de Madrid, todavía era presidenta del Senado, llamó al director de informativos de Telemadrid al Senado. O sea, no esperó un minuto a tomar posesión y él entró allí muy impresionado, se sentó en su despacho y la frase que ella dijo, ¿eso de Telemadrid qué es? Un nido de rojos. Y él se quedó mudo y ella le contestó, pues se va a acabar. Pues así... Y ese periodista estuvo 6 meses en un despacho sin hacer nada. Bueno, lo que pasó con Germán Yanke. Hasta que decidió irse. Entrevistó a Esperanza Aguirre. No le preguntó por el 11M, se negó a entrar en esa batalla y al día siguiente lo despidieron, Germán Yanke. Era un periodista conservador, ha fallecido recientemente, ha fallecido la semana pasada. Era un periodista conservador que siempre tuvo muy claro que su compromiso, independientemente del espacio ideológico que ocupaba, su compromiso estaba con la verdad y estaba con los oyentes y con los lectores. Por eso tuvimos una buena, yo diría, una gran relación e incluso podría decir que le guardo una cierta admiración y por eso lamenté tanto que se produjese la noticia de su muerte, que por cierto se produjo en soledad y un poco abandonado por la profesión, en una situación económica complicada. Es la vida. A veces esos pequeños gestos de heroicidad no te conducen a nada, ¿no? Pero bueno, tampoco podía suponer que semanas después o días después de su fallecimiento alguien, a quien no tenía tampoco en su radar totalmente, porque éramos compañeros pero con una cierta distancia, que alguien reconozca la valentía y el coraje que tuvo por seguir manteniendo sus ideas a pesar de las enormes dificultades que él sabía que le iban a provocar, ¿no? Así que desde aquí todo nuestro reconocimiento. Y así nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis, muchísimas gracias a todos los que construís y compartís la filosofía de este proyecto, muchísimas gracias a los mecenas que hacéis posible que sea una realidad, a las personas que se han incorporado como mecenas. Mañana las citaré porque estoy viendo aquí que se nos agolpan los correos electrónicos mezclados con un montón de cosas que no deberían estar donde están. Así que de verdad, muchísimas gracias de corazón a todos. Ahora lo ordeno y mañana los saludamos y lo agradecemos convenientemente. Emilio, María, hasta mañana. Mañana el cuento. Pues colorín mañana colorado, este cuento no acaba. Hasta mañana. Hasta mañana a todos. Adiós, Ubelán, Silvia, Nacho, Escursel, Ismael, Belisa, El Mundo Está Loco. Tantos y tantos amigos que nos acompañan y tantos que se encuentran en la retaguardia, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias. Perdona, carne cruda, que le hemos comido un poquito de programa. Os dejamos allí con ellos. Un abrazo fuerte. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.